¿Sabes por qué Tesla? Sí, esa famosa empresa de vehículos inteligentes usa uno de los lenguajes más difíciles para hacer su proyecto de ingeniería para la automatización y conducción automática. Quédate para verlo. Hoy hablaremos de los lenguajes más miserables de usar en ingeniería, esos lenguajes que parecieran que fueran hechos con mucho odio, pensados para hacer los desarrollos lo más difíciles posible, lenguajes de los que la mayoría de los programadores huyen con solo escucharlos, pero que traen consigo increíble beneficio que si se logran aplicar a los proyectos es posible crear funcionalidades a otro nivel. En el puesto número 3 tenemos una parte de los lenguajes más amados por las comunidades de desarrollo en microcontroladores, aunque no tan agradable como quisiéramos para ser un lenguaje tan importante en el mundo actual. Seguramente has escuchado el término C, C++. Bueno, el lenguaje que ocupa este puesto es solo la parte de C. C es un lenguaje increíble por su compatibilidad con una gran cantidad de dispositivos. De hecho, fue diseñado para ser transportable entre plataformas sin muchos cambios, haciendo que los sistemas operativos puedan usarlo independientemente de la arquitectura de hardware utilizada. Como es uno de los famosos lenguajes de bajo nivel, se puede trabajar con accesos directos a las memorias, por lo que los algoritmos desarrollados en C suelen ser muy eficientes. Además, como se tienen las famosas estructuras conocidas como for, las condiciones y otros similares que conocemos de siempre, desarrollar en C se vuelve una tarea no tan molesta. El pequeño detalle en C es que no es el lenguaje más amigable para el programador, al menos con los desarrolladores que quieren funcionalidades complejas en poco tiempo. Mientras que Python podríamos desarrollar una lectura de una API con una librería y menos de 10 líneas de código, consultar una API en C se vuelve una tarea tediosa en la que dependemos de la librería curl o client URL. La famosa librería para utilizar las funcionalidades básicas asociadas a servicios en línea como HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SCP, SFTP y LDAP, que en muchos casos toca incluirlas a los sistemas en los que estamos programando, ya sea Linux, Windows o las adaptaciones para incluirlas en los microcontroladores, que serían las correspondientes compilaciones de la librería para los sistemas que estemos usando. Además que los códigos resultantes, incluso con librerías, resultan ser mucho más largos que en Python. Otro detalle es que con C se incluye el uso de punteros, un término que no muchos desarrolladores suelen usar. Un puntero implica, por decirlo así, un tipo de dato diferente que hace referencia, en vez de a un valor como cualquier variable normal, a una posición específica de la memoria. Y como se tiene este acceso tan directo, se pueden presentar problemas que en otros lenguajes pueden ser muy extraños, como que se sobreescriba valores sobre una variable de nuestro proyecto, generando una gran cantidad de fallos si son variables críticas de nuestro programa. Pero aún así C siempre va a ser un lenguaje muy querido, no por nada es parte del lenguaje con el que se hizo Arduino, por lo útil que es en nuestros desarrollos. En el puesto número 2 tenemos a ensamblador. ¿Y qué puede ser peor que no tener librerías tan básicas como la de usar una API para solicitar información a sitios web? Esta respuesta es básicamente no tener ni siquiera una sola función que haga un ciclo for. Así es. Estamos hablando de ese lenguaje que los profesores de microcontroladores de la universidad colocan como criterios de evaluación solo para hacernos perder los cursos, ¿cierto? O tal vez no. Si bien es cierto que nadie en condiciones mentales normales usa ensamblador para desarrollos comunes, también es cierto que usar ensamblador permite la mayor optimización posible del código secuencial, que al final es utilizado por casi todos los equipos actuales. Pero ¿en qué consiste ensamblador y por qué será un lenguaje tan odiado? Y es que la perspectiva de la forma de programar no se vuelve tan clara en este lenguaje, ya que en vez de estructuras socialmente aceptadas como una condición o un ciclo, aquí tenemos las instrucciones que puede entender el procesador que vamos a usar, y que varían de un procesador a otro o de un micro a otro. Las instrucciones se basan en acciones tan sencillas como pasar el valor de un registro a otro con la función mov, por ejemplo. Limpiar un registro, colocar un valor en un registro. Por ejemplo, una función de comparación no es solo una condición, como en lenguajes normales. Es una operación que, dependiendo del valor de dos registros, ofrezca un valor de alto o bajo en un bit específico del sistema, llamados banderas, que mediante un proceso de lectura de este bit se salta una posición específica del código si el bit es 1 o salta a otra posición si el bit es 0, y así sucesivamente con muchas funcionalidades. Un ciclo for es un conjunto de condiciones que hace que el puntero del programa, que es el que indica en qué punto de todas las listas de instrucciones se encuentra el programa, se quede perpetuamente saltando al inicio de una función, y cuando un contador, es decir un registro que aumenta, supera un número determinado, este puntero del programa deje de ir al inicio de esta función y vaya a una siguiente instrucción diferente que esté en la lista de todo el programa. La verdad, programar en ensamblador es un desafío muy abstracto al principio, pero tiene su lógica didáctica para entender cómo funciona realmente un procesador y a partir de ahí comprender cómo nacen las instrucciones que usamos los programadores a diario. Ensamblador, aunque es difícil como lo dije anteriormente, permite crear optimizaciones muy interesantes de código, principalmente porque los compiladores de los lenguajes que queremos tanto como Python y C++ transforman las instrucciones de estos lenguajes hermosos a ensamblador como una estructura predeterminada, pero si sabemos usar ensamblador podemos crear estas estructuras con menos instrucciones. Para el procesador específico
específico que estemos usando. Es un trabajo realmente complicado que la mayoría no lo va a hacer, y además en la mayoría de los casos no vale mucho la pena hacerlo, pero siempre está esa opción, considerando que ensamblador está en todos los micros que se programan, sin siquiera verlo. En el puesto número 1, finalmente tenemos a un grupo de lenguajes, los lenguajes de descripción de hardware. Estos son los lenguajes más horribles que puedes encontrar. Son tan complejos que una forma fácil de expresarlo es que funciones que en Arduino te costaría como 5 minutos realizarlas sin problemas, en los lenguajes de descripción de hardware te costarían 2 días. Pero ¿por qué las personas voluntariamente decidirían ser parte de esta tortura? La respuesta es bastante sencilla. Es la forma más eficiente de usar los recursos de los dispositivos a nivel de especificaciones técnicas, es decir, para obtener la mayor velocidad de procesamiento. Los dispositivos electrónicos que son desarrollados con este lenguaje especial se les llama FPGAs. Por sus siglas en inglés, Field Programmable Gate Array, está formado por bloques funcionales, cuya tarea se describe mediante conexiones programables. Estas FPGAs fueron inventadas en 1984 por Todd Freeman y Bernard Bondersmith, y hoy en día es una de las alternativas más potentes en el mercado, al nivel de velocidad de procesamiento. Pero no nos desviemos del tema. Los lenguajes de descripción de hardware, en la forma de la perspectiva en la que se deben ver las cosas, ya que si lo pensamos como un lenguaje de programación, muy probablemente realizaremos funciones mal. Y esto surge en detalles tan simples como que la estructura del código no debe ser vista en muchos casos como funciones secuenciales, sino vista como funciones que se ejecutan todas y cada una al mismo tiempo. Y aquí está el problema. ¿Qué pasa si le digo que primero encienda un LED y luego le digo que lo apague? En otros lenguajes haría una acción y luego otra, pero aquí no. Aquí estaríamos indicando que el LED se apague y se encienda al mismo tiempo, función que podría ser interpretada de formas diferentes e inesperadas según el entorno en el que estemos, pero al final son descripciones erróneas que no debemos usar en este tipo de lenguajes. Y si bien es cierto que existen simplificaciones en estos lenguajes llamadas descripciones logarítmicas, la funcionalidad de estas descripciones se basa en el uso de máquinas de estados. Sí, la misma máquina de estados que un gran porcentaje de programadores nunca usan sus códigos, pero en lenguajes como VHDL tienen las mejores aplicaciones y simplificaciones del trabajo. Les mencioné que usar un lenguaje de descripción de hardware es la forma más eficiente de usar los recursos. Bien, esto sucede porque lo que estamos diseñando no son instrucciones que son procesadas por el compilador, enlazadas, generadas a código o máquina para finalmente ser procesadas de forma secuencial o con ayuda de núcleos adicionales por la unidad de procesamiento central, sino que estas instrucciones que hacemos en los lenguajes de descripción de hardware son prácticamente el comportamiento de la máquina. Podemos definir la creación del propio CPU o GPU, que podría entender los propios lenguajes de programación que conocemos en un futuro. Y esto fue lo que hizo Tesla. Podemos encontrar en distintas páginas con noticias desactualizadas como del 2019 en la que Tesla deja de usar procesadores DGX de Nvidia para sus famosos pilotos automáticos, pero con la introducción de chips basados en FPGAs con 250 millones de compuertas lógicas, Tesla asegura que logran 21 veces la velocidad en los mejores procesadores de Nvidia de la época. Y esto no es todo, si bien es cierto que un enfoque de ingeniería en uno de estos lenguajes de descripción de hardware es una vida muy cercana a ser miserable por la cantidad de conocimientos y experticia que se requiere para diseñar hardware, también significa una vida bien remunerada, en puestos que pueden tener pagos mínimos de $100,000 al año hasta casi $500,000 al año. Así que si algún día quieres un sueldo así, puedes decidir volverte un experto y aplicar a uno de los puestos que ofrece este tipo de compañía como Tesla y otras empresas del mundo dedicadas al desarrollo avanzado de las nuevas tecnologías. Y bien, este ha sido un repaso fugaz de los lenguajes que preferirías no tocar en la vida, aunque trae ventajas increíbles, en muchos casos son ventajas que no son muy necesarias. Si consideras que en este top falta un lenguaje que le robe el puesto a uno de estos reyes de lenguajes en dificultad, déjalo en los comentarios y seguro lo revisaremos, aunque no creo que exista. A excepción de Python, ok, es broma, no me funen por favor. No colocamos lenguajes que no son nada prácticos y no tienen sentido alguno de existir, como por ejemplo Malbolge, diseñado con el único propósito aparente de ser difícil de programar. Finalmente, recuerden que cada lenguaje fue creado por algo, cada uno tiene su potencial y lo ideal es siempre usarlos en el momento y lugar en que sus fortalezas resalten, al igual que nuestras habilidades. Y con este mensaje dejo este video. Si te ha gustado este vídeo, me apoyarías muchísimo si le dieras me gusta, y si te sientes especialmente generoso, ¿por qué no dejas un comentario? Te prometo, pasaré las primeras horas después de publicar este vídeo leyéndolos. Si estás interesado o interesada en más contenido como este, no dudes en seguirme. Además, puedes visitar nuestra página web, donde encontrarás archivos, temas e instrucciones de este y todos los vídeos del canal. Recuerda que ya puedes ser parte de la comunidad y apoyar a que este canal no desaparezca. Puedes ver todos los beneficios aquí. Ingresa desde el botón unir que está al lado del botón de suscripción del canal. Recuerda votar en la ventana de comunidad sobre cuál quieres que sea la idea de uno de los siguientes vídeos. Y sin nada más que decir, adiós.